Buenos días a todos. Bienvenido a este webinar y bienvenido virtualmente al Centro Wilson. Soy Andrew Rudman, director del Instituto México aquí en el Wilson Center, y realmente es un gran placer estar con todos ustedes. Tenemos hoy un panel excelente de expertos en el tema y creo que vamos a tener sin duda una conversación muy interesante, muy educativo y espero impactante también. Es nuestro placer de colaborar en este evento con America's Health Foundation, un socio nuestro de hace tiempo. El Wilson Center, para los que no nos conocemos, es una creación del Congreso estadounidense en 1968 para conmemorar y reconocer la vida del presidente Wilson, que era el único presidente estadounidense que recibió su doctorado. Y el concepto del Wilson Center, en pocas palabras, es de crear un espacio para la fusión de las ideas y la política pública. Como Wilson era académico y también practicó política pública como un político y como presidente. Y este evento es una representación de esto. Vamos a tener una conversación sobre varicela con la intención de educar, de presentar un reto que enfrenta los gobiernos de la región de América Latina y de considerar algunas soluciones, algunas opciones que esperemos que tomen en cuenta los gobiernos y los otros stakeholders o key opinion leaders dentro de la región. Con esto es mi placer de pasar la palabra a nuestro amigo y co-patrocinador Dick Salvatierra de America's Health Foundation. Dick, welcome. Glad to have you here. Gracias, Andrew. Bueno, buenos días y bienvenidos también igual a este foro de políticas. Yo soy Dick Salvatierra, el presidente de America's Health Foundation. Somos una fundación que sede en Washington, pero trabajamos por toda la región en Latinoamérica. Somos una fundación trabajando en la salud pública y somos más o menos un puente entre la industria y los líderes de opinión. Deseo agradecer a nuestro distinguido panel de expertos que les serán presentados en breve momentos. Y gracias por aceptar esta invitación y su participación. Igualmente, también deseo agradecer a Merck por su apoyo y patrocinio a nuestra fundación para poder llevar a cabo este encuentro. Al mismo tiempo, me gustaría darle las gracias al Wilson Center, el personal profesional para alojar y moderar este gran evento. Y han trabajado muy bien con nuestra directora de Asuntos de Gobierno, Felicitas Colombo. Este es un tema muy importante y relevante que impacta a toda América Latina. Y con eso le paso a nuestra directora, a Felicita Colombo. Gracias, Dick. Gracias, Andrew, por abrir la sesión, el panel. Me gustaría, para empezar, presentar a los participantes, a los expertos de esta mesa redonda, empezando por el doctor Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Estratégico Consultivo de Expertos SAGE en Inmunización de la OMS, a la doctora Cristina Mariño, de la Sociedad de Pediatría y Sociedad de Enfermedades Infecciosas y el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización, a la doctora Mirela Vázquez Rivera, expresidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y actual tesorera, al doctor Enrique Chacón Cruz, infectólogo pediatra e investigador con un máster en vacunología de la Universidad de Siena, y por último, al doctor Mario Melgar, miembro de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización de Guatemala. Y para comenzar, me gustaría empezar a hablar de este tema
a nivel global, las vacunas en el mundo y en América Latina, como la región que nos compete. Me gustaría abrir la mesa redonda con una afirmación irrefutable. La inmunización es una conquista mundial en materia de salud pública y desarrollo que salva millones de vidas cada año. Actualmente disponemos de vacunas para prevenir más de 20 enfermedades potencialmente mortales. Y me gustaría recalcar dos pilares que nos van a acompañar durante la sesión, dos premisas textuales de la OMS. La primera, que la inmunización es la base del sistema de atención primaria de salud y un derecho humano indiscutible. La segunda, que la inmunización es una de las mejores inversiones en salud pública en donde los gobiernos pueden intervenir con sus programas de prevención. Sin embargo, a pesar de los enormes progresos realizados, se estima que alrededor de 20 millones de lactantes cada año no tienen acceso a la vacunación. Ahora quiero darle la palabra al doctor Cravioto para que nos cuente un poco sobre las recomendaciones de la OMS y las tendencias en las prácticas de inmunización en el mundo. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, Felicita, y buenos días o buenas tardes a todos. Quisiera aclarar que mi función como presidente del Grupo Estratégico Asesor terminó el diciembre del año pasado, después de 7 años de dirigir el grupo, lo cual fue un honor grande para mí. En el sentido de lo que decía Felicitas, creo que no hay duda que la vacunación ha sido una intervención en salud que ha salvado vidas desde que comenzó a usarse a finales del siglo XVIII. El uso de productos que nos previenen contra infecciones frecuentes es lo que nos ha permitido también alargar la expectancia de vida en la mayor parte del mundo y sobre todo nos ha permitido tener un crecimiento en nuestros niños que les permita alcanzar todo el potencial con el que nacen. Yo creo que estas cosas y lo que decía la doctora Colombo, que es el costo-efectividad de estos productos, los hacen algo esencial en nuestros programas de salud. Y fuera de un grupo en el mundo muy pequeño comparado con los que usamos vacunas que se opone a ellas, creo que vamos ganando la batalla. El ejemplo más claro de la ventaja de la vacunación ha sido durante esta pandemia que hemos acabado o estamos por fin terminando de ver cómo sigue, en el cual a un tiempo récord pudimos tener acceso a vacunas, que fue lo que salvó la vida de cientos de miles de gentes que de otra forma hubieran muerto por COVID-19. Al mismo tiempo, el problema de la pandemia ha causado un retardo gigantesco en nuestros sistemas de vacunación a nivel mundial. De acuerdo a las últimas cifras publicadas por la OMS y la UNICEF, hay cuando menos cientos de miles de niños que no se han vacunado en estos 2 últimos años, lo cual representa un peligro muy grande, no solo para la salud de ellos, sino para la salud de todos. En ese sentido, la recomendación grande de la OMS ha sido que todo país ponga en práctica un sistema de vacunación que permita localizar y vacunar a todos estos niños que han quedado pendientes. Y lo estamos viendo ahora. Hemos empezado a tener casos de poliomielitis en Estados Unidos, casos de circulación de polio en Alemania, en Israel, cosa que nunca habíamos visto antes, y en referencia fundamentalmente a que las gentes no vacunadas están esparciendo este problema. El problema más grave de falta de vacunación, sin embargo, no es la poliomielitis, aunque sigue siendo un problema mundial, sino los casos de sarampión. El sarampión, para aquellos que nos tocó vivirlo hace muchos años, es una de las 2 causas más importantes de muerte, sobre todo en niños que tienen problemas nutricionales. Doctor, me parece, ¿lo recuperamos? Caso gigantesco, esquemas de vacunación a nivel nacional y por lo tanto en un momento dado no es más que aplicarse y ver que estos niños que han quedado pendientes se vacunen para tratar de evitar el problema mayor.
La pandemia también ha dado un problema económico severo. Hay un incremento en la calidad, en la cantidad de gente por debajo de los niveles de pobreza, y eso se está reflejando en los niveles de desnutrición que hacía mucho que no veíamos antes. Todo esto está haciéndose un problema de un círculo de problemas que nos van a llevar a un incremento de muertes infantiles que no habíamos visto desde que empezamos con los logros del milenio. Fue una iniciativa que tuvimos para lograr una mejoría, sobre todo en la salud infantil. Creo que en ese sentido, este tipo de eventos nos ayudan a poner en práctica lo que queremos hacer, y esperemos que las recomendaciones que salgan el día de hoy sean de utilidad para las gentes que nos acompañan, y eso se vea reflejado en una mejoría en los sistemas de salud de la región, que es lo que realmente nos importa. Yo ahí lo dejaría y les agradezco mucho que me hayan invitado. Gracias, doctor. La agenda de inmunización del OMS del 2030 establece un ideal y una estrategia bastante ambiciosa a nivel mundial y en materia de vacunación e inmunización para este decenio. ¿Usted tiene algo para contarnos sobre esta agenda trazada en el 2021 durante la pandemia y en especial para la región que nos pudiera contar, doctor Cravioto? En realidad, el programa tiene dos cambios con lo que tuvimos en los 10 años anteriores. Primero, el programa está hecho de abajo hacia arriba. Lo que se tomó en cuenta fue la opinión de los países para crear lo que ha sido lo más importante. Lo segundo es que parte de lo que les acabo de decir es el mensaje nuevo que tiene el programa. Y de hecho, en estos días acaba o está por hacerse una reunión del grupo que dirige el AE 2030, el programa de inmunización, precisamente para ajustar lo que se necesita en ese sentido. Lo que se ha insistido y lo que vimos en la última reunión del Grupo Estratégico Asesor en octubre fue la clara necesidad de vacunar a los niños que nos han quedado pendientes, y sobre todo el hecho de tratar de incorporar vacunas que son accesibles y que aún no forman parte de los esquemas de vacunación. Hay muchos países que aún no tienen vacunación contra rotavirus, algunos otros contra neumococo, cosa que son vacunas que son accesibles y que afortunadamente forman parte de las que ofrece la Alianza para Vacunas, Gavi, que da vacunas a los grupos, a los países que tienen mayores problemas económicos. Por otro lado, tenemos, como vamos a ver hoy, una serie de vacunas que están accesibles y que en un momento dado el costo para que se compren y se usen sería mínimo en comparación con lo que pudieran ayudar a prevenir enfermedades como la varicela. Esta es una cosa que en realidad está accesible, está lista, y entonces no tiene por qué los países que ya tienen un sistema de inmunización adecuado no ir incorporando estos otros productos. Y finalmente, lo que es muy halagador es ver el panorama futuro. Tenemos por primera vez, probablemente en un tiempo muy corto, vacunas contra virus incisional respiratorio, vacunas contra Streptococcus grupo B, vacunas contra quizá algunos de los virus herpes, vacunas contra cepas de Shigella, y sobre todo, lo que nos interesa mucho, vacunas nuevas contra tuberculosis, que son lo que nos puede realmente dar un cambio en el panorama de enfermedades infecciosas a nivel mundial. Y esto es parte importante no solo del desarrollo científico, sino también del uso de estos productos para algo que es tan importante como es la prevención de estas infecciones. Creo que ya es tiempo de que podamos nosotros hacer uso de cosas que nos permitan en un momento dado mejorar estos huecos en la salud pública a través del uso de vacunas que sean efectivas. Muchas gracias, doctor. Y acá tengo dos datos para dar un poquito un panorama global de lo que se reporta desde la OMS. Se estima que
La cobertura mundial cayó del 86% en el 2019 al 81% en el 2021. Y se estima que en el 2021, 25 millones de niños menores de 1 año no recibieron las vacunas básicas. Con esto me gustaría abrir la sesión de qué pasó en Latinoamérica y dar un poco la introducción de qué está pasando en términos de la varicela, como ejemplo de todos estos cambios que estamos viendo en inmunización. Para ello me gustaría darle la palabra a la doctora Mariño de Colombia. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un honor compartir este panel con personas tan expertas como el doctor Cravioto y todos mis colegas. Yo voy a hablar un poco y voy a usar para eso unas muy pocas diapositivas para contar qué ha pasado, qué venía pasando con varicela antes de introducción de las vacunas y cómo ha sido la introducción de vacunas contra varicela en América Latina. Voy a compartir mi pantalla. Y acá. Bueno. Creo que ya se ve. Perfecto. Voy entonces a mostrar un poco, ya dijo el doctor Cravioto, cómo se han ido introduciendo vacunas a nivel mundial y parte de lo que quería mostrar es que para 2014 ya la Organización Mundial de la Salud dijo que debían introducirse vacunas de varicela en los países y lo que inicialmente se dijo es que el número de dosis dependía básicamente de cuál era la meta para introducirla. No es fácil introducir más de una dosis en un programa nuevo, pero lo que se busca con la primera dosis es reducir morbimortalidad severa y también disminuir la cantidad de brotes, pero definitivamente la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica en 2016 propuso que se introdujeran vacunas contra varicela en las Américas de una vez con 2 dosis, con la consideración de que varicela es una enfermedad importante, como voy a mostrarles en los siguientes datos, y que era necesario, no sé qué pasó, por qué desapareció mi pantalla. Ahí ya está, doctora. Creo que vimos, no vimos las láminas, sino otra página. Entonces, desde aquí mostramos la... Bueno, perfecto. Perfecto, sí, no sé por qué no puede mientras otro... bueno, perfecto. Si me la amplías, bueno, entonces, siguiente, por favor. La primera mostraba lo que dijo la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y aquí les quiero mostrar también, si me la puedes mostrar ampliada un poco, porque yo no la estoy viendo ampliada, o si no, creo que puedo volver a ensayar a compartir eso. Ahí la veo, ahí está mejor. Entonces, lo que dijo la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, siguiente. Por favor, siguiente. Y aquí les muestro lo que se sabía. Esta es la referencia que está arriba, es una publicación que incluye muchos de los países de América Latina, que tal vez es una de las más completas publicaciones en cuanto a qué pasó con varicela, y miró varios de los infectólogos de América Latina participaron, encabezada por la doctora María Luisa Ávila de Costa Rica, que muestra la carga de enfermedad por varicela en América Latina con una revisión sistemática, y aquí vemos algunas cosas. Una de las cosas que sabemos todos es que como varicela no ha sido una enfermedad de reporte obligatorio, por ejemplo, sarampión en todos los países debe reportarse por caso, pues hay un subregistro, lo que nos hace difícil estimar la verdadera carga de enfermedad en la mayoría de países. Algunos países empezaron entonces a hacer estudio de seroprevalencia, es decir, medir anticuerpos para saber cuál había sido la carga de enfermedad. Aquí les muestro algunos datos y como vemos es bien importante. La incidencia anual se calcula por 100.000 habitantes y lo que se
concluyó en todos los países es que los estudios de seroprevalencia y lo que había de incidencia mostraron que la gran carga de enfermedad en América Latina está básicamente con enfermedad en todas las edades, pero básicamente en los niños de 1 a 4 años, y que para América Latina ya en la edad adulta, más o menos 80% habían padecido varicela, con grandes diferencias. Vemos como, por ejemplo, Puerto Rico reportaba una seroprevalencia mucho más baja que Argentina, en que era prácticamente 100%. Siguiente. Y aquí les muestro datos de algunos países. Casi todos los países ya han estado reportando datos. Esto les recuerdo es antes de introducción de vacunas. Colombia, mi país, muestra casos de varicela en todas las edades, pero con muy importante incidencia en el grupo de los niños menores de 5 años, y esto va disminuyendo con la edad. Lo mismo vemos el caso de Panamá. Llama la atención que en Panamá hay también una importante incidencia en población adulta. Perú, gran incidencia en el grupo de menores de 5 años, como lo habíamos mostrado en el artículo siguiente. Y aquí vemos mortalidad, ya no solo incidencia de enfermedad y cero prevalencia, sino mortalidad relacionada con varicela. Recordemos que aunque varicela por muchas personas se consideraba una enfermedad que no era grave, que a los niños no era importante si les daba y de una vez quedaban inmunizados, varicela se asocia con mortalidad. Nosotros los pediatras vemos mortalidad por varicela y es preocupante una enfermedad prevenible por vacunas que todavía cause mortalidad. Aquí vemos el caso de Argentina también. Las tasas mayores de mortalidad se ven en los menores de 4 años, lo mismo que el estudio de Brasil, pero fíjense que hay mortalidad por varicela en todas las edades. Luego tenemos que seguir considerando a la varicela como una enfermedad importante también en carga de mortalidad. Siguiente. Y aquí les muestro el caso de Colombia, que también está calculado, y también en Colombia el grupo más afectado, aquí les muestro datos antes y después de vacuna, para 2015 cómo era la mortalidad, y fíjense de qué se mueren los niños con varicela. Básicamente neumonía, encefalitis, complicaciones de infecciones por sepsis de piel y tejidos blandos. Pero una de las cosas más importantes, y ya lo dijo el doctor Cravioto, es que otro de los problemas de la pandemia a nivel mundial y América Latina no fue tampoco una excepción. Aumentó la desnutrición infantil y bajaron coberturas de todas las vacunas. Entonces es mucho más factible que niños desnutridos, sobre todo en todos nuestros países, tenemos áreas de mejor vacunación, mejores condiciones de salud, y tenemos unas áreas en que las coberturas bajaron muchísimo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Ante este panorama nos encontrábamos siguiente, y también había habido estudios que mostraban no solo mortalidad, sino carga también a nivel de costos, de qué es lo que cuesta en varicela, básicamente hospitalizaciones y todos los casos de muerte. Y esto es un resumen de la mortalidad en América Latina, lo que les decía de qué fallecen estos niños: neumonía, encefalitis, infecciones de tejidos blandos, con unas tasas estimadas de mortalidad anual en América Latina de 0,9 por millón, y fíjense comparado con Estados Unidos, que es mucho más baja. Y sabemos que también en esto solo vemos la parte de arriba de la pirámide, porque muchos casos de mortalidad asociada a varicela no quedan reportados como muerte por varicela. Siguiente. También antes de introducción de vacunas en América Latina, varios países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, consideran cuáles serían los costos estimados de la enfermedad, y se sabe que son muy altos. Básicamente lo que decíamos por complicaciones, que son también todos los costos directos e indirectos, manejo especializado. Muchos de estos pacientes mueren en unidades de cuidado intensivo, lo que aumenta todavía los costos, unido también al laboratorio, etcétera. Siguiente. Y ante este panorama vemos que ha pasado
desde principios del año 2000, 2004, 2005, varios de los países de la región ya habían introducido vacunas contra varicela. Aquí vemos cómo estábamos en 2010 en introducción de vacunas contra varicela, y aquí vemos cómo en 2022 ya 17 países, estoy hablando de América Latina y el Caribe, ya habían introducido vacunas contra varicela. Siguiente. De ellos vemos, y esto fue un avance muy importante a partir del año 2004 y después de 2014, y ya entonces en 2022 teníamos vacuna en 17 de los países, y una de las cosas que para mí también cuando haciendo la revisión fue muy impactante es que la gran mayoría de países, 10 países, ya tienen un esquema con 2 dosis, y de los 8 países de América Latina que tienen una dosis, ya sabemos que Perú, por ejemplo, ya este año va a introducir una segunda dosis, con lo cual ya tenemos un panorama totalmente distinto. Y vamos, siguiente, a mirar un poco lo que yo no voy a presentar de todos los países, pero sí ya hay muchos países que están midiendo el impacto de la introducción de vacuna contra varicela. Recuerden que no todos la introdujeron a tiempo. Tal vez uno de los países que más han publicado es Costa Rica, y vemos claramente en estas dos gráficas cómo cayeron. No solo en la gráfica de la izquierda vemos los casos de varicela, y fíjense, teníamos más casos obviamente en los menores de 4 años, y la flecha muestra claramente la importante reducción de los casos en Costa Rica, y no solo de los casos, sino de las hospitalizaciones y muerte. Básicamente, y todavía no con coberturas tan altas, se redujeron más de 70% la incidencia de varicela, y no solo en los niños, se redujo en todas las edades. Y fíjense, lo más importante, se redujeron hospitalizaciones y mortalidad. Creo que el caso de Costa Rica nos muestra claramente el gran impacto de estas vacunas en los países de América Latina. Siguiente. Y aquí les muestro otros 2 países, Uruguay, que fue casi el primer país que introdujo vacunación contra varicela en América Latina. Ahí con la flecha vemos el momento en que se introdujo y cómo los casos se redujeron en todas las edades, pero sobre todo en la edad en que se veían más casos, que es en los niños de 1 a 4 años. En Colombia, mi país, vimos exactamente lo mismo. Aquí vemos en el momento en que se introdujo, la línea azul fue la población general y la línea verde los niños de 1 a 4 años, en que vimos una muy importante reducción de los casos de varicela. Siguiente. Y también aparecen entonces estudios de costos post vacunación. Ya les había mostrado el gran impacto que tenía la enfermedad en costos de hospitalización. Aquí les muestro un estudio que lo hicieron en Argentina, que muestra la importante reducción en costos. ¿Y cuál es la conclusión? Definitivamente vacunar contra varicela, en el estudio de ellos y en otro estudio en Brasil y en el de Colombia que les voy a mostrar después, es mucho menos costoso que pagar la enfermedad. Por lo tanto, se considera que estas vacunas son costo efectivas. Siguiente. Y las conclusiones, pues no las voy a leer acá, aquí las tienen, porque yo creo que después las vamos a discutir. Definitivamente, a pesar de que no hay datos tan completos y a pesar de que no hay buen seguimiento de la incidencia, la varicela sí es una enfermedad muy importante. La inclusión de las vacunas debe ser prioritaria, y definitivamente ya tenemos muchos estudios que nos muestran el gran impacto de la vacunación contra varicela en varios países, prácticamente en todos los que ya han publicado estudios de América Latina. Muchas gracias. Espero después en la discusión mostrarles otros datos. Gracias, doctora Mariño. Muy interesante sus slides y los datos que presenta regionales. Y me gustaría recalcar un comentario que hizo recurrentemente durante su sesión, su intervención, que es que muchos de los países no tienen un registro obligatorio, un reporte obligatorio de la varicela, y que se toman muchas decisiones de políticas públicas y salud pública con estos datos
que no son fehacientes. Entonces, me gustaría con esto también empezar una conversación con la doctora Mirela Vázquez, México, que va a presentar el caso de México, en donde la vacuna de varicela no está dentro del calendario de inmunización nacional. Doctora Mirela, bienvenida y tiene la palabra. Gracias. Gracias, Felicitas. Buenos días a todos. Gracias por permitirnos a los panelistas de México presentar cuál es la problemática en relación a esta vacuna. Bueno, la verdad es que México no tiene la vacuna, no cuenta con la vacuna de manera obligatoria en el Programa Nacional de Vacunación. A partir del 2012, en una reunión, más bien fue una reunión, la primera del 2013, del Consejo Nacional de Vacunación en México, que se indicó la vacuna de varicela solo para población de riesgo, en la que realmente están los niños que ingresan a una estancia, que están en una estancia infantil o guardería, y los pacientes inmunocomprometidos. Solamente que nuestro formulario, donde dice que la vacuna está indicada en ellos, dice además que siempre y cuando se tenga disponibilidad de la vacuna en el país, y ese ha sido un problema muy importante. Desde mucho antes, nuestro país ha vacunado en las instancias de atención médica privada a niños que asisten a estas, y se calcula que eso no es más arriba del 1 y 2% de la población que debería ser vacunada. De tal forma que podemos concluir que México no es un país que tiene vacunada a su población en relación a varicela. Así es que lo que podemos tener es ahorita estudios epidemiológicos. Por ahí del año 2015 nos reunimos varios infectólogos. Aquí está el doctor Chacón, que fue parte de esta reunión cuando yo era presidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, buscando una forma de empujar que la vacuna de varicela ingresara a nuestro esquema. En esa vez, pues lo que teníamos es que hacía falta estudios epidemiológicos, hacía falta evidencia para poder convencer de que era costo eficaz introducir esta vacuna. Y empezamos a generar esta evidencia muchos de los infectólogos de la asociación, incluyendo a Enrique y una servidora. Entonces, este es uno de los primeros estudios que hicimos en relación a la epidemiología en nuestro país. Tomamos los datos oficiales del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de México. Esto se enlaza un poco, Felicitas, a lo que tú comentabas en relación a que, dado que no es obligatorio este reporte y está en el pool de reporte de las enfermedades prevenibles por vacunación y no tiene un formato especial de reporte como lo tiene sarampión, ya comentaba el doctor Cravioto, pues entonces hay un subregistro muy, muy importante. Sin embargo, son los datos oficiales y tendríamos que basar los estudios en ellos. Entonces, un primer acercamiento a qué pasaba en México fue donde encontramos que lo que se reporta en nuestro país es un promedio de 300,000 casos anuales, lo cual pues es totalmente increíble, pero así es. Digamos que la afección a los niños pequeños entre 1 y 9 años, prácticamente las gráficas se calcan con las que ha presentado la doctora Mariño en otros países, porque son estos niños de 1 a 9 años los que más frecuentemente tienen estas afecciones. Encontramos nosotros un comportamiento típico anual en el país que va de los meses de marzo a mayo con la mayor incidencia de casos de varicela, y esto fue constante en los 13 años de estudio y también en un estudio previo. Otra cosa que encontramos es, como lo habían reportado la mayoría de los países antes de introducir las vacunas, existe un formato cíclico de cada 3 a 4 años, un pico de presentación de la enfermedad. Pero bueno, dice uno, 300,000 casos anuales en un país tan grande donde tenemos pues poco más de 126 millones de habitantes, que eso era el cálculo en 2020 del INEGI, de tal forma que pues no,
Y tenemos otros estudios que hablan de la seroprevalencia en México, ya también la comentó la doctora Mariño, este estudio del doctor Lascano, donde dice, tenemos una seroprevalencia global de 85.8% y además por edades está reportada, ¿no? Pero al ver esta gráfica, lo único que podemos ver es que la mayoría de la población mexicana ha padecido varicela. Ciertamente se ha considerado una enfermedad benigna de la infancia que incluso se autolimita, pero desafortunadamente no para todos es la misma historia. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes tienen una enfermedad complicada o incluso con secuelas. En el estudio que ya comentaba también la doctora Mariño, donde se incluyeron 5 países de América Latina y Europa, participamos con los casos de México, y en este estudio podemos ver lo ya comentado, que la mayor parte de las complicaciones son infecciones de piel y tejidos blandos, seguidas de neumonía. Tenemos un buen número de pacientes con infección sistémica, alteraciones de la coagulación y encefalitis. Pero lo que también encontramos en este estudio es que no hay pacientes que tienen 2 o más complicaciones. Y no solo eso, sino que las secuelas son muy importantes. De estos pacientes que atendimos en el Instituto Nacional de Pediatría, encontramos que, pues sí, la mortalidad es baja, 1.67%. Los pacientes en su mayoría evolucionan bien, pero el 40% tiene secuelas. Y esta es una serie de iconografías que pertenecen a los archivos del instituto de pacientes que vimos ahí, donde podemos ver que las complicaciones de piel y tejidos blandos de verdad son muy importantes y dejan unas secuelas, y además el costo de atención en salud para estas complicaciones es muy grande. Este es solo una diapositiva del estudio Marvel, donde podemos ver que los pacientes que tienen gravedad, realmente el costo se incrementa, dado que requieren ingresar a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Podemos ver ahí la línea color vino es México, de tal forma que casi el 10% de estos pacientes que se hospitalizan tienen que ingresarse en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, lo cual, bueno, pues todos sabemos, incrementa el costo. Ciertamente que nuestra estancia hospitalaria en el estudio Marvel, por ejemplo, en México fue de 6.7 días en general, estancia hospitalaria, y 5.4 días dentro de la unidad de cuidados intensivos, aquel 10% de pacientes que entraron a cuidados intensivos. Entonces, no es tan sencillo. En fin, al final, nuestro estudio de carga económica de varicela, pues de todos los países, lo dividimos cada quien en sus datos del propio país, y quiero decirles que con este estudio, Perú empujó el ingreso de la vacuna a su cartilla nacional de vacunación, y con estos datos pudo ingresar, y lo cual me da mucho gusto, ¿no? De los 5 países que participamos, fue inmediato prácticamente con el resultado. En México tenemos estos 2 estudios después de los estudios epidemiológicos, uno en 2 hospitales de concentración de tercer nivel, que es de costos directos y complicaciones en México. Vaya, el costo no es muy diferente al estudio Marvel, solo que no podemos transpolarlo tan fácilmente porque son 2 hospitales de tercer nivel donde realmente solo ingresan pacientes complicados, y ya sea porque tienen una inmunodeficiencia o porque se complicaron gravemente secundario a la varicela. Y entonces nos estamos enfocando solamente a estos casos. Mientras que en el estudio Marvel que hicimos con los 5 países, tomamos casos del medio privado, del primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, de tal forma que es un poquito más la realidad de los casos que se presentan en un país. Y buscamos cuánto se gasta o cuánto se
se requiere de utilización de servicios de salud con las visitas a urgencias, las visitas a los consultorios, hospitalización, estadía en la terapia intensiva, los medicamentos que se prescriben, los que se compran de venta libre, estudios de laboratorio y procedimientos, y también las interconsultas a otros especialistas que se requieren ya una vez complicados los pacientes. En resumen, nosotros encontramos que los costos directos de la atención de un paciente ambulatorio en promedio son $198.31. Lo digo en dólares porque hay audiencia de habla inglesa, o 3,888 pesos mexicanos para el cambio del dólar al 2017, que fue cuando se publicaron. Y el caso de los pacientes que se hospitalizan son de $5,610.99 o $110,019.41 pesos. Aquí utilizamos la tabla del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, no nos fuimos a los costos de medicina privada, sino son los tabuladores que se utilizan de manera formal para los estudios que se hacen de costos. Y los costos indirectos en este caso se calcularon en el caso de ambulatorios, una pérdida de 2 días de trabajo de los padres, y en los hospitalizados de acuerdo a los días de estancia. De tal forma que pues el costo es importante. Solo faltaba en este sentido aplicar estos costos, porque estos estudios son como la base o los datos epidemiológicos que necesita un estudio de costo-eficacia, costo-beneficio, que afortunadamente ya contamos en México con él, y lo hizo el doctor Enrique Chacón. Tenemos una primera acercamiento ya de manera política. Sabemos que en vacunación son varias cosas. Primero, los datos reales de la necesidad de tener un biológico, también la situación económica, pero otra parte que es la voluntad política. Entonces ya hay una primera en abril del 2020 propuesta por la Cámara de Diputados para que se introduzca la vacuna. No tuvimos respuesta a esta proposición. De hecho, esta proposición fue después del estudio que va a presentar el doctor Enrique Chacón, donde se comprueba que realmente sería un ahorro importante para el país en relación a introducir la vacuna. Así es que, en resumen, México muchos de los profesionales que tenemos que ver con pediatría y vacunología interesados en encontrar la manera de que la vacuna se introduzca para estos niños. No sé ahorita con la problemática que se ha comentado en relación al COVID, las bajas coberturas. México no solo tuvo bajas coberturas, sino también tuvo desabasto de biológico, de tal forma que esperamos una respuesta difícil en relación a levantar las coberturas e introducir nuevos biológicos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctora Vázquez. Muy interesante, y bueno, cabe recalcar que, volviendo al tema del registro y el reporte obligatorio, que estos serían datos conservadores, dado que se basan en datos oficiales en un país en donde el reporte no es obligatorio. Sí, un subregistro. Un subregistro. Ahora pasamos al doctor Enrique Chacón. Me gustaría darle la palabra. El doctor Enrique Chacón Cruz ha realizado un estudio, como bien dijo la doctora Vázquez, de evaluación económica de la vacunación universal contra la varicela en México, que fue publicado en el Pediatric Infectious Disease Journal, en donde habla de la carga de la enfermedad, la carga económica, costo-beneficio y costo-efectividad de la vacuna contra la varicela, recomendaciones y para aprobar la vacunación en el calendario regular en México. Y con esto le doy la palabra al doctor Chacón. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, doctor. Doctor, está... Perdón, perdón. Felicita, muchas gracias por la invitación, igual que al Wilson Center y a la Fundación
American Health Foundation, Listo México, y a los compañeros, doctor Cravioto y compañeros colegas que están aquí. Algo muy importante para recalcar de este estudio es que este estudio no tiene ningún sesgo desde el punto de vista de farmacia o de industria. Es un estudio que realicé con la Universidad de Siena en Italia, con quien sigo colaborando, y con participación de la compañía P19 de Leuven, Bélgica, que se especializa mucho en estudios de modelos epidemiológicos, farmacoeconómicos, etcétera. Entonces, no hay ningún sesgo desde el punto de vista de farmacia. La carga económica, no voy a explicar en sí la diapositiva. La carga económica, la carga de la enfermedad de varicela en México se basó principalmente en lo que ya mencionaron la doctora Mariño y la doctora Mireya Vázquez, que es principalmente el bajo reporte o el subregistro espantoso. ¿Cómo podemos hablar de tasas de 200 a 300 por 100,000 con cero prevalencias de 70, 80, 90%? Entonces, definitivamente hay un subregistro. De tal manera, porque esto ocurre no más en Latinoamérica, ocurre en todo el mundo, se han diseñado estudios, y esto empezó la compañía P59 en Europa, en Bélgica, empezaron estudios de modelos de carga de enfermedad de varicela y otras enfermedades basados en cero prevalencia. Para eso utilizamos el estudio del doctor Conde, el doctor Lascano, que ya la doctora Mireya Vázquez mencionó, en el cual la cero prevalencia por grupo de edad, que es un estudio que afortunadamente tenemos en México, se utiliza un método catalítico que se va agregando por grupo de edad, y en base a eso se tiene una estimación no 100% certera, pero muy cercana a la realidad. Entonces, si nosotros vemos la siguiente slide, podemos ver la carga estimada al año de varicela en México en base a este modelo catalítico obtenido de una cero prevalencia y la población. Entonces, tenemos que en México tenemos una población cercana a 129 millones de habitantes para esta fecha, y tenemos realmente aproximadamente al año en México más de 2 millones de casos que se reflejan en cerca de 1.180.000 consultas o visitas médicas, cerca de 5.300 hospitalizaciones y cerca de 200 muertes. Y si vemos por grupos de edad, pues los mayormente afectados, pues obviamente son los niños pequeños, como lo vemos aquí, como ya se mencionó anteriormente. Sin embargo, la mortalidad se ve más reflejada en los adultos arriba de 20 años y en niños pequeños, como ya conocemos. Entonces, la carga de la enfermedad, en base a este modelo, que es un modelo internacionalmente aceptado, es mucho más alta de lo que sabemos. Ahora, para la carga económica, es muy importante mencionar que se deben utilizar herramientas, y las herramientas son lo que se tiene a la mano. Afortunadamente, la doctora Mireya Vázquez tiene un estudio de carga económica que ya mencionó, y eso fue un gran instrumento para poder estimarla, y algunos costos fueron obtenidos de un estudio brasileño de Verbatim, y por ahí algún dato de un estudio colombiano también, y otro estudio del doctor Grillo en Argentina. Pero son principalmente el estudio de la doctora Mireya Vázquez y de Verbatim en Brasil los que nos ayudaron a poder estimar este cálculo de carga económica. Los costos directos son los que están directamente relacionados con la hospitalización o con el tratamiento del paciente, que están en azul. Los indirectos solamente incluimos, y como lo comentó la doctora Mireya Vázquez, la pérdida laboral del tutor o el padre del niño o madre del niño. No contamos con otros datos de costo indirecto como el costo del transporte, etcétera, ¿no? Entonces, realmente esta carga económica realmente es mayor. Y en verde tenemos el total. Entonces, vamos nada más al total, ¿no? Vamos a ver aquí por grupos de edades, y el total, estamos viendo que en México, al año, se gasta al menos más de 165 millones de dólares norteamericanos solamente para tratar varicela. Ok, ya teniendo la carga de la enfermedad y la carga económica, entonces procedimos a tratar de evaluar cuál sería el valor de la vacunación universal de varicela en cuanto a costo-beneficio o costo-efectividad, y para ello utilizamos 4 estrategias de vacunación. La número 1 era solamente poner una dosis
de vacuna de varicela al precio del fondo rotatorio de la OPS, separado al mismo tiempo de la visita de la vacuna contra triple viral. O sea, se pone por un lado la triple viral y por otro lado la vacuna de varicela sola a precio de OPS. El escenario 2 es idéntico, la vacuna separada a precio de OPS, separada de la triple viral al año y a los 6 años. El tercer escenario, o el número 3, es igual que el número 1, poner la vacuna de varicela a precio OPS separada, con la triple viral al otro lado del brazo o en el otro brazo, y utilizar la cuadrivalente sarampión, rubiola, parotiritis y varicela a los 6 años de edad en una sola jeringa, pero el precio de esta vacuna, el precio que obtuvimos es el precio que se obtiene en México de manera privada. Obviamente el precio puede ser mucho menor. Y el escenario 4 era 2 dosis de la cuádruple viral a precio privado, individual, en México, al año y a los 6 años. Los resultados que obtenimos fueron muy impresionantes. El estudio es muy grande, nada más voy a apostar un par de diapositivas. Primeramente es la razón costo-beneficio. La razón costo-beneficio es dinero contra dinero. ¿Cuánto gasto, cuánto pierdo? ¿Cuánto me ahorro? Entonces, si la razón es arriba de 1, es costo-beneficio. Si es menor de 1, no es costo-beneficio, en cuanto a dinero contra dinero. Vamos a olvidarnos de la barra de color rojo, que son los gastos hospitalarios. Los gastos sociales vienen siendo costo directo e indirecto, el total. Entonces vamos a enfocarnos nada más a las barras azules o púrpuras que tengo. Si nos damos cuenta, la estrategia 1, que es aplicar una sola dosis a precio OPS, está muy por arriba del 1, costo-beneficio. La estrategia 2, que es 2 dosis al año y 6 años a precio de OPS, está arriba del 1, es 1.6, es costo-beneficio. Estrategia 3 y 4, con vacuna tetravalente viral a precio privado, no resultó ser costo-beneficio. Sin embargo, una cosa es, bueno, esta tabla, perdón, nos habla del ahorro. El ahorro neto para la sociedad mexicana, para el gobierno mexicano, se incluye la vacuna de varicela al año de haberla incluido, tanto con 95% cobertura como con 85% cobertura, que es el análisis de sensibilidad, y México se ahorraría de 30 a 53 millones de dólares al año vacunando con estas coberturas contra varicela, al año, con las estrategias 1 y 2. Pero existe otro término que es el término de costo-efectividad. El término de costo-efectividad está basado en los costos por años de vida ganado. Esto es algo complicado en farmacoeconomía, pero básicamente lo que queremos ver es un umbral. El umbral mayormente recomendado para año de vida ganado, cuando no se tiene tal cifra, el que recomienda la OMS es el Producto Interno Bruto per cápita, que en México para ese año era de $9,673. Aquí es al revés. Lo que esté por debajo de este umbral es costo efectivo, lo que esté por arriba no es costo efectivo. Entonces, vamos a basarnos nada más a los gastos totales, o al costo total, que viene siendo el azul. Si se dan cuenta, el azul está muy por debajo con estrategia 3, que era la vacuna de OPS al año y la tetravalente viral a precio privado a los 6 años, está muy por debajo. Entonces, no es costo-beneficio aparentemente, pero es costo efectiva, pero la estrategia 4, que era las 2 dosis al año y 6 años de cuádruple viral, pero a precio privado, no resultó ser costo efectivo. La conclusión es que las cargas económicas y de la enfermedad de varicela en México son altas, mucho más altas de lo que se reporta, por mucho. Las 4 estrategias vacunales que propusimos resultan en una alta reducción de casos, hospitalización y muertes. Las estrategias 1 y 2 fueron costo ahorradoras o costo benéficas, y la 3 costo efectiva. Las estrategias 1 y 2 ahorrarían de 30 a 50 millones de dólares al año a México. Y algo muy importante, y lo comentó el doctor Cravioto cuando platicamos esto antes de presentarlos a ustedes, es que hay que reconsiderar que el precio de la cuádruple viral es un precio privado,
si obtuviéramos un precio viral, de la cuádruple viral a gobierno, que normalmente disminuye mucho, seguramente no solamente iba a ser costo efectiva, sino la cuádruple viral al año y 6 años, muy posiblemente también sería costo benéfica. Y obviamente la vacunación universal contra varicela en México debe ser seriamente considerada, no solamente por la cuestión humanística y de social y de salud, pero también porque implica un ahorro neto a la sociedad mexicana. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, nomás lo que ya mencionó la doctora Mireya Vázquez, un diputado federal mexicano, Iván Badilla, se me acercó cuando yo publiqué esto y se publicó en el Congreso, pero ni siquiera es una iniciativa de Congreso, se paralizó y no pasó nada. Gracias. Gracias, doctor Chacón. Bueno, no creo que haya mucho que agregar, los datos hablan por sí solos y luego tendremos una mesa redonda donde podremos platicar sobre todos estos temas en conjunto e invitando a la audiencia a también postear preguntas para el panel. Pero ahora me gustaría introducir el caso de Guatemala también con el doctor Mario Melgar. Guatemala es otro de los países en donde la vacunación contra la varicela no está en el calendario regular nacional, y me gustaría ver que nos presente el doctor Melgar qué está pasando en Guatemala. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Y pues sí, creo que hemos compartido ya un poquito de lo que ha pasado ya en otros lugares. El caso de Guatemala pues no debería ser para nada distinto. Y vamos a pasar un poquito de lo que tenemos en nuestro país. ¿Están viendo a vista de presentador o vista? O ya la Así vista se ve de... muy bien. Sí, así se ve bien, doctor. Se ve bien, Gracias. perfecto, perfecto. Siempre queda la duda si estamos presentando de la forma que uno quiere que aparezca. Pero bueno, Guatemala, un país relativamente más pequeño que, al menos que México, ¿verdad? En el caso de México es un país muy, muy grande. En Guatemala somos 16 millones de habitantes, según el último censo, 108,000 kilómetros cuadrados de superficie. Cosas importantes al hablar de varicela, pues la vacunación contra varicela sí existe en Guatemala en un grupo pequeño. El sector privado, por ejemplo, cuenta con la vacuna desde más o menos el año 2000 de manera intermitente y se ha podido vacunar a un poquito de la población. El Seguro Social en el 2018, de hecho, hace un esfuerzo importante y empieza a vacunar, pero se cubre, si mucho, al 10% de la población infantil. El sector público cubre al menos entre el 85 y 90% de la población. Entonces, realmente el acceso a la vacuna es muy, muy pobre para el país. Y aunado a esto tenemos el problema que no tenemos una vigilancia, al igual que se mencionó ya en los otros países, contra varicela. No existe ningún dato de carga de enfermedad por varicela. Esto lo hemos pedido que se tome como parte de las vigilancias de rutina, pero lamentablemente, al igual de lo que se ha mencionado anteriormente, seguimos pensando que varicela es una enfermedad leve, seguimos viendo a la varicela como una enfermedad que pasa sola. Ya no oímos tanto las famosas fiestas de varicela, ¿verdad? Que decían, le dio al primito, le dio varicela, vayan todos a que se les dé varicela de pequeñitos, que si les da más grandes, peor. Pero les digo, todavía se escucha alguna vez, ya no tanto como antes, especialmente, pues, dado que no hay acceso importante a vacunación, pues es algo que es una realidad. Y como referencia nada más, si podríamos vacunar contra varicela, pues contra sarampión, rubéola y paperas, tenemos contra la primera dosis arriba del 80%, hemos llegado al 90%, pero ahorita debido a la pandemia nos bajó un poco, y una segunda dosis entre 70 y 80%, o sea que por lo menos uno pensaría que el 80 y pico por ciento de la población podría acceder a una vacuna si se hiciera en un esquema más o menos parecido al de sarampión. Entonces, ¿qué sabemos de varicela? Sabemos poco. Ahorita recientemente estamos tratando de buscar más información, precisamente porque estamos tratando de empujar la posibilidad de vacunación contra varicela. Llevamos varios años tratando de conseguir algunos datos. Ahorita tuvimos oportunidad de reunir algunos datos sobre
carga de enfermedad, al menos en paciente hospitalizado. Queríamos buscar también paciente ambulatorio, pero resulta muy difícil encontrar datos del paciente ambulatorio debido otra vez a que es una enfermedad que o no llega a la consulta, o si llega a la consulta, pues prácticamente no se registra más que paciente con varicela y punto, ¿verdad? Entonces, sí hicimos una evaluación en paciente en 4 hospitales de Ciudad de Guatemala, incluyendo una unidad oncológica en la cual yo laboro, por cierto, y a manera de anécdota, pues hoy tenemos justo hoy ingresados 2 pacientes con herpes zóster en la unidad oncológica que necesitan un ingreso hospitalario porque son pacientes inmunocomprometidos y nada más ahí recordándola que no es solo varicela, sino también zóster el que nos puede dar problemas en este sentido. Aparte del tema de mantenernos aislados, porque estos sí que pueden diseminar y contagiar, pues es por lo menos uno de estos pacientitos está con mucho dolor y muy sintomático, ya con complicación de sobreinfección y bueno, nada más para decir que hoy tenemos 2 pacientes ahí con esto. Buscamos casos ingresados con diagnóstico de varicela, encontramos 124 sujetos en los últimos 5 años, hicimos una evaluación retrospectiva, y evaluamos costos, ¿verdad? Pero también evaluamos los datos generales, ninguna sorpresa, encontramos pacientitos entre menor edad, más casos, ¿verdad? Más o menos parejo entre masculino y femenino, que un poquito más de masculino. Eso es consistente con el acceso también de la población al sector salud. Hemos visto que usualmente consultan más de sexo masculino que femenino en todas las edades, incluyendo la pediátrica. Identificados más o menos el 80% como ladinos. El área donde hicimos los estudios, pues es un área donde hay mayor población ladina, entonces también es consistente con eso. Y es un área relativamente urbana, aunque llama la atención que hay un buen número también de no urbano, dado que también son hospitales de referencia donde estuvimos evaluando. Pacientes, la mayoría de estos pacientes resultaron hospitalizados y es interesante ver que la gran mayoría tenían o una condición nutricional normal o sobrepeso, incluso obesidad algunos, pero entre normal y sobrepeso la mayoría, aunque sí un porcentaje nada despreciable de casi 20% de desnutridos. Inmunocomprometidos, les mencioné que en nuestro estudio incluimos un hospital con cáncer, pues sí, tuvimos un buen número de pacientes con cáncer, ¿verdad? Casi la mitad casi también pues sin ningún inmunocompromiso, que eso es algo bien importante de recordar y que creo que este estudio nos queda como algo que mostrar. No solo el paciente inmunocomprometido se complica y llega al hospital con varicela, ¿verdad? El paciente sano perfectamente puede llegar al hospital y complicarse con varicela y pues los que estamos aquí en el panel creo que estamos muy sensibles al tema porque vemos estos pacientes con demasiada frecuencia, mucho más frecuencia de la que quisiéramos, ¿verdad? El chiquito sano que se complica mucho. Tasa de complicaciones, esto creo que es interesante, con 66% de pacientes con complicación es muy alto, ¿verdad? Y por ahí también 66% de 1 a 2 complicaciones, casi el 16% con más de 3. O sea, sí un número grande de pacientes complicados. Claro, estos son pacientes que llegaban al hospital y por eso se asume de que podrían ser pacientes con alta tasa de complicación, por eso estaban llegando al hospital. Pero otra vez nos dice lo que hemos dicho a la saciedad, varicela es una enfermedad para nada benigna. Donde se complicaron, también una sorpresa, pues, especialmente infecciones, piel y tejidos blandos, algunas neumonías, algunas encefalitis también, ¿verdad? Que suelen ser muy importantes verlas y por cierto, estas las vemos usualmente también en pacientes sanos. Las complicaciones de enfermedad diseminada a través y complicaciones infecciosas la vemos mucho en el inmunocomprometido, pero la encefalitis sí queda también en el paciente sano y bueno, algunos otros casos contaditos de cerebritis, hepatitis. Em, eh, Complicaciones no infecciosas, pues sí también las hay, ¿verdad? Alteración hematológica, ahí la que encontramos con más frecuencia y algunas otras complicaciones. Interesante también que requirieron ingreso a una unidad de cuidadores intensivos, más o menos el 20% de los sujetos que encontramos. Es muy alto, realmente para una enfermedad que si bien se llega a hospitalizar usualmente porque tiene una sobreinfección o en nuestro caso porque son pacientes inmunocomprometidos en casi la mitad de los casos, que lleguen a 1 de cada 5 al intensivo, pues es muy importante. Y no sé, pues en la experiencia que tienen en otros países, yo creo que en Latinoamérica es muy parecido en todos los lugares. Si el paciente llega al intensivo es porque el paciente está muy grave. No tenemos muchas camas de intensivo y las reservamos para el paciente verdaderamente grave. Entonces, esta es una consideración creo que se debe de tener también. Son pacientes
pacientes usualmente de alta complejidad y de mucha gravedad el que llega a estar en una unidad de cuidados intensivos, precisamente porque son camas muy, muy preciadas. Los días de estancia en intensivo, pues entre 1 a 5, el 10%, más de 5. Bueno, este es el 10% del total, perdón, casi la mitad de los que estuvieron en intensivo estuvieron de 1 a 5 días y más de 5 días la mitad también de los pacientes. Es bastante tiempo el que nos pasaron en intensivo y requirieron cirugía, pues la mayoría no lo requirieron. Y un dato ahí de costo también, no puse ahí todos los análisis de costos, se tomaron también costos de diferentes fuentes para tratar de incluir todos los costos que puede incluir el caso. Recordar que estos son pacientes hospitalizados, ¿verdad? Un costo de $2,711, varía creo yo por diferentes razones de país a país, pero sigue siendo para nosotros en Guatemala un costo bastante elevado, y esto es otra vez en paciente hospitalizado en el sector calculado para un sector público, perdón, en el sector privado esto sería multiplicado por no sé, 3, 5 veces, ¿verdad? Entonces, el costo para el país en un hospital público, pues es más o menos esto. Queremos usar este insumo y es el siguiente paso a seguir y parte de lo que les voy a mencionar de nuestra ruta a seguir. Estos datos nos van a servir evidentemente para un estudio. Vamos a tratar de ahí de seguir los pasos de Enrique y tratar de hacer un estudio ahí de costo-efectividad, costo-beneficio, costo-utilidad para justificar un poco más el tema de la vacuna. ¿Qué nos toca en Guatemala? Pues les mencioné ya de que no tenemos una vigilancia como tal de varicela. Vamos a presionar y lo hemos hecho ya en diferentes instancias. Vamos a seguir presionando por tratar de contar con una vigilancia, especialmente si queremos tener una vacuna, pues sin duda necesitamos tener una vigilancia antes, durante y después de introducir la vacuna. Queremos seguir haciendo estudios, pues no habiendo una vigilancia, vamos a depender básicamente de estudios, aunque la vigilancia nos puede servir también para investigación, pero vamos a tratar de buscar otras fuentes de estudios donde podamos buscar seroprevalencia, por ejemplo, y bueno, y también evaluaciones costo-beneficio, costo-efectividad, para poder justificarle también al país el tema de introducir vacuna. El siguiente paso, pues hemos tenido yo soy parte del Consejo de Vacunas de Guatemala y hemos tenido entre nuestros listados de prioridades varicela siempre en número 2 o 3 por los últimos años, creo yo. Siempre lo mencionamos, miren, recordemos de que varicela es algo que tenemos que discutir. Ahorita la pandemia pues nos retrasó todos los temas, teníamos pendiente una introducción de vacuna contra neumococo en el paciente de riesgo que finalmente se logró ahorita. Y parte de lo que queremos hacer es precisamente evaluar estos temas pendientes que tuvimos que retrasar por temas de pandemia. Y pues bueno, es parte de lo que vamos a hacer, esperamos este año, el evaluar la posibilidad de recomendar la vacuna de varicela para el país, y ya pues tocará al programa de inmunizaciones y al Ministerio de Salud tomar esa decisión que esperamos de que sea favorable, si evidentemente pues para este año ya no, pero para tal vez al año próximo, lograr introducir una vacuna que para nosotros que somos pediatras la vemos tan importante y vemos la gran necesidad que se tiene, pero toda esta ruta es indispensable para que el resto de la población que no es pediatra y no es infectólogo pediatra y no le toca ver estos casitos complicados, para sensibilizarla y pues lograr llegar a esto final, muy parecido del proceso de cualquier otro país. Pues Guatemala igual tenemos la posibilidad de adquirir la vacuna por fondo rotatorio. Mencionaba ahí Enrique el tema de vacuna combinada. Si el fondo rotatorio lograra incluir una vacuna combinada, creo que sería de gran beneficio para todos el poder evaluar por lo menos el incluirla. Ya estamos tratando de mejorar nuestras coberturas contra sarampión y creo que este año pues estará mejor que el pasado, ojalá. Qué fantástico sería que pudiéramos incluir después una vacuna que ya tenga varicela y que no tengamos que pasar por un proceso de una nueva vacuna en el tema de colocación hacia el paciente, sino que ya venga en una vacuna que ya se conoce y pues tener todos esos beneficios. Eso es lo que tenía para ustedes sobre cómo estamos en Guatemala. En resumen, pues muy parecido a cualquier otro país de Latinoamérica, un poquito menos de datos, lamentablemente. Estamos tratando de generar esos datos y esperamos que aún con los datos que tengamos, pues compartiendo datos de la región, que creo que este tipo de foros son sumamente importantes para eso, ¿verdad? Para ver cómo están los otros países, qué podemos aprender de ellos, y pues bueno, estar ya introduciendo vacuna, ojalá en el país dentro de un futuro no lejano. Gracias, don Melgar, muchas gracias. Y bueno, acá me gustaría rescatar que sí ha habido un acercamiento con el gobierno y el PAI, y se han generado conversaciones
con respecto a la introducción de la vacuna de la varicela, así que esperemos que esto siga un buen camino. Y sin más, me gustaría darle la palabra nuevamente a la doctora Mariño para que nos presente el caso de Colombia, los estudios epidemiológicos de costo-efectividad antes y después de la introducción de la vacuna en Colombia. Doctora Mariño, tiene la palabra, gracias. Me parece que está en mute. Sí. Sí, muchas gracias. Ahora sí, voy a tratar de ver si esta vez sí puedo compartir mi pantalla. Felicitas, ¿ya la ven? Sí, ya la vemos, doctora, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo en este momento lo que les voy a mostrar son los datos de un estudio interesante que se hizo en Colombia. Me parece muy importante lo que ya se mencionó antes, como datos de un país ayudan en otros países, lo que comentó la doctora Mireya sobre Perú. Lo que ya puede mostrar un país es bien importante para otros países que están en fase de introducción de las vacunas y felicito a los grupos de México y Guatemala porque tienen datos muy sólidos ya publicados, lo cual también es bien importante en todos los países de América Latina. Yo les voy a mostrar algo de los estudios epidemiológicos de costo-efectividad. Voy a hacer referencia a un estudio antes y después de introducción de la vacuna en Colombia. Y esto es bien importante porque con los datos tan sólidos que ya tienen México y Guatemala, cuando ellos ya empiecen a introducir vacunas, seguramente vamos a tener unos datos muy buenos de cuál ha sido el verdadero impacto en la introducción de las vacunas. En Colombia se había venido discutiendo la introducción de vacuna contra varicela. Nosotros veníamos de varios brotes y en el Comité Nacional de Vacunas se introdujo la vacuna en nuestro esquema nacional a partir de julio de 2015 para los niños que en ese momento tenían 1 año de edad y de una vez, y esto fue una discusión que digamos que justificó varias reuniones del Comité Nacional de Prácticas en Inmunización, pedimos al comité que introdujéramos de una vez 2 dosis. Por costos y ya una vez votado en un comité que se introducen las 2, no se podía pasar a una sola dosis. Nos fue un poco difícil porque por costos decían, no, empecemos en una dosis, miremos cómo nos va y sigamos en una segunda dosis, pero de una vez cuando se introdujo la vacuna, quedó aclarado que íbamos a usar 2 dosis y que la segunda dosis se iba a aplicar a partir de julio de 2019. Y este es el estudio que les decía, se publicó el año pasado, que es un estudio que ya se venía haciendo hace un tiempo. Básicamente estima el impacto de una dosis de vacuna, porque se publicó en 2022, cuando hasta ahora se acababa de empezar a introducir la segunda dosis, en incidencia y en mortalidad por varicela en Colombia. Aquí les hago un resumen un poco del estudio. Fue retrospectivo observacional del 2008 al 2016, que es el 2015, que era la época prevacunación, y después hasta el 2019, postdosis única de vacuna. Los eventos que se midieron en este estudio fueron casos y muertes, y con una población objeto, que es la población que se estaba vacunando de 1 a 4 años de edad, se consideró la población no objetivo, la mayor de 4 años, y también se miró el impacto en toda la población general. Los datos tanto de incidencia como de mortalidad fueron obtenidos de los datos del Instituto Nacional de Salud, de la vigilancia por mortalidad y de todas las estadísticas nacionales que se están publicando en Colombia. Y la parte importante en material y métodos de este estudio fue que lo que se hizo, como sabíamos que no era tan fiable y en la pandemia, digamos, un poco menos, y digamos que se sabía que no se estaban reportando todos los casos, por lo que ya hemos comentado esta mañana. Entonces lo que se hizo fue un estudio que era un análisis de series de tiempo con este modelo que les muestro acá, en que se predecía, de acuerdo con la incidencia que se había tenido en los años previos, si no se introdujera vacuna, cuál sería la incidencia de la enfermedad si no se hubiera introducido vacuna, calculando lo que ya venía,
y se hacía más o menos una predicción de qué hubiera pasado si no se introducía vacuna. Esta es un poco la parte retrospectiva 2008 a 2019 y vemos cómo básicamente lo que les resalto acá, lo que ya esto sí era lo reportado por nuestros datos oficiales, desde que se introdujo la vacuna y obviamente en el primer año y segundo año las coberturas todavía no fueron tan altas, bajamos en 273.675 casos pre y post vacunación. Obviamente el mayor descenso se vio en el grupo que era nuestro grupo objetivo, que era de 1 a 4 años de edad, en que hubo un descenso de un 23,6% de todos los casos durante el periodo de estudio. Y aquí vemos esto como por 100.000 habitantes fue bien importante, y lo que también fue un gran impacto fue el descenso en las muertes. Aquí en esta gráfica vemos qué pasó antes y después de vacunas, siendo la línea roja los niños de 1 a 4 años. La mortalidad disminuyó de manera importante, sobre todo en este grupo. Hubo poca mortalidad en el grupo mayor, en el grupo no objetivo, por lo cual no pudimos ver que fuera estadísticamente significativo. Y en estas que siguen les voy a mostrar, ya les decía, lo que si no se hubiera introducido vacuna, se hubiera esperado que se presentara, o sea, lo que se podía predecir de acuerdo a cómo veníamos desde el 2008, y esto lo ven claramente en estas barras, y vemos cómo desde 2017, en que ya en ese momento teníamos unas coberturas de prácticamente 90%, se observa una reducción anual muy importante en la incidencia de varicela, en la medida en que más cohortes de niños se estaban vacunando, y la mayor reducción, obviamente, ya cuando llevábamos 5 años de la primera dosis, se encontró en el año 2019 en que se redujeron a más de la mitad los casos que esperábamos se hubieran presentado después de vacuna. Y desde 2017, esto se les muestro en la población objeto, donde vimos el mayor impacto de la vacuna. Entonces ahí sí ven claramente cómo en las columnas de los dos verdes, lo que se hubiera esperado si no hubiéramos vacunado, o sea, lo que podíamos predecir que hubiera pasado en este grupo de niños de 1 a 4 años si no los hubiéramos vacunado, y lo que encontramos después de introducción de la vacuna. Y esto es tal vez el resultado más importante de este estudio, que el número estimado de casos que se lograron prevenir en la población general, tomando ya toda la población y sabiendo que en el que más se previnieron casos fue en los menores de 1 a 4 años, fue casi 200.000 casos de varicela que si no hubiéramos vacunado hubiéramos tenido que ver. Y aquí también les muestro cómo, con la misma metodología, que estábamos viendo en mortalidad y qué se logró y qué se hubiera visto si no hubiéramos introducido la vacuna, y vemos cómo obviamente el mayor impacto en descenso de mortalidad respecto a lo que se hubiera esperado si no hubiéramos vacunado a los niños fue en el grupo de niños de 1 a 4 años, en que se logró reducir la mortalidad esperada en más de 40%. En la población total no fue tan grande el impacto, pero como ya les decía, porque tampoco había tan alta mortalidad en ese grupo. Sin embargo, miren cómo la línea cae prácticamente a cero. Quiere decir que el impacto de vacunas contra varicela en mortalidad es muy, muy importante. Posiblemente va a ser una enfermedad que, si lográramos unas coberturas muy altas con 2 dosis, no veríamos más mortalidad por esta enfermedad, que esto creo que es lo más impactante en este estudio. Aquí les muestro un poco cómo, obviamente, la cobertura no se logró en los primeros años, pero ya al final del periodo, y cuando llegamos a 2019, que venía la segunda dosis, nos mantuvimos por encima del 90%, que es muy importante. Ya les decía, evaluación económica, todavía no se ha publicado un estudio que ha pasado después de vacuna, ya con los datos reales que tenemos, pero obviamente vamos a ver que
si la mortalidad y el ingreso a cuidado intensivo y las hospitalizaciones se redujeron de manera tan importante, indudablemente los costos van a ser muy altos, pero este estudio sí es muy interesante porque ayudó a que, hecho en Colombia, se pudiera presionar para la introducción de las vacunas en nuestro calendario nacional de vacunaciones, y es qué tan costo efectivo es la vacunación contra varicela en países en desarrollo, y muestra el ejemplo de Colombia, y creo que esto también puede servir a otros países, y más o menos el resumen es que en ausencia de vacunación contra varicela, habría más de 700.000 casos por año y con un número importante de muertes. Entonces el estudio estima que la efectividad de la vacuna, calculándola a 85% y a 90%, van a ser vacunas que van a ser definitivamente costo efectivas, y al final plantea si no solo van a ser costo efectivas, sino posiblemente también costo ahorrativas a nivel de costos. Creo que sería muy interesante, y estos mismos autores van a empezar a mirar qué ha pasado después de introducción de vacunas en la reducción de costos en Colombia. No quise terminar mi presentación sin poner uno de los problemas que podemos discutir en este momento y que es de toda América Latina, y es qué está pasando con población migrante, no solo con varicela, sino con muchas otras enfermedades. Nosotros tenemos un alto impacto en migración, y esto lo publica nuestro sistema de salud en Colombia, y dice que más o menos en 2019 se notificaron 185 casos de población migrante. Nosotros tenemos una altísima población de Venezuela, que migra de Venezuela a Colombia, y muchos de ellos no vienen vacunados, no solo contra varicela, sino contra varias de las enfermedades. Y lo que dice nuestro gobierno es que en la notificación de casos del exterior se incrementó el número de casos procedentes del exterior a un 340%. Entonces, para nuestro país es muy importante también el reporte de casos, la detección y reforzar vacunación. Todos los migrantes tienen derecho a todas las vacunas en nuestros sitios de frontera. Muchas gracias. Las conclusiones, como ya había dicho antes, las vamos a discutir en conjunto, pero creo que ya vemos que definitivamente el impacto de las vacunas en un país que las introdujo como el nuestro ya hace 5 años ha sido muy notorio. Muchas gracias. Gracias, doctora Mariño. Gracias a todos los panelistas. Tenemos desgraciadamente poco tiempo y una observación que quise compartir, y después voy a pedir que todos los panelistas nos den una recomendación en, si es posible, un minuto. Entonces una recomendación corta, pero lo que creo que escuchamos en toda la presentación eran una serie de datos, ¿no? de hechos, y para nosotros, creo para todos, eso es bien importante, que los tomadores de decisiones, los políticos que desarrollan políticas públicas tengan datos en que pueden basar sus decisiones. Entonces, agradezco mucho a todos ustedes panelistas para presentándonos datos para apoyar la conclusión de la importancia de la vacunación de varicela. Voy a entonces pedir que cada uno nos dé una recomendación de política pública que creen que puede ser útil en su país o en general. Si prefieren, vamos a hacerlo en la misma orden. Entonces empezamos con el doctor Cravioto. Yo creo que hay dos cosas importantes, doctor Rothman. Una es el proceso de catch-up. Necesitamos asegurarnos de que nuestra población que no se ha vacunado en estos últimos 2 o 3 años se recupere para evitar problemas más importantes. Y lo segundo es ver dentro de las posibilidades económicas de cada país cuáles son las nuevas vacunas que deban de incorporarse a la velocidad posible al Sistema Nacional de Vacunación
Y como ya se mencionó durante las presentaciones que acabamos de ver, el agregar la varicela, sobre todo como parte de la vacunación contra sarampión, rubiola y papera, es algo que en realidad costaría poco y tendría un impacto inmediato que sería de un beneficio para los niños de cualquiera de nuestros países que aún no han incorporado esta vacuna. Gracias. Bueno, gracias. Y ahora voy a invitar a la doctora Vázquez, por favor. Pues muchas gracias. La verdad es que lo que dice el doctor Cravioto es muy importante. Tenemos que ver a los niños en todos los aspectos y sí, ahorita algo urgente es completar esquemas que están atrasados en el momento de la pandemia, porque podemos tener problemas con enfermedades mucho más, que tienen mucho más impacto en salud y en economía, como sería sarampión y alguna de las otras que ya consideramos que no están en la región. Sin embargo, hemos trabajado mucho para que varicela entre a la cartilla nacional. Consideramos que, y al igual que las otras enfermedades, es de suma importancia entender que tiene una carga muy importante de enfermedad, de una segunda enfermedad por la posibilidad de herpes zóster afectando a otras edades, no solamente a los pequeños que hemos comentado, que además tiene la posibilidad de complicaciones con secuelas, que es una carga social muy grande porque no solo queda el costo, sino también cada familia dentro de ella se fractura teniendo un miembro que está con secuelas y que hay que atenderlo de manera especial. Entonces, el impacto social incrementa de manera importante este gasto o costo a la sociedad. Y hoy día ya tenemos la evidencia de que esto pueda ser. Entonces, creo que sí debemos ser juiciosos. Por ejemplo, el esquema de nosotros en México ha incrementado su costo progresivamente casi 10 veces, ¿no? Con la introducción de los 13 biológicos que tenemos. Entonces, es muy importante buscar financiamiento y tener voluntad política, ya que hay muchos programas sociales hacia nuestra población que a veces son menos importantes que este de la prevención en salud. Eso es mi comentario. Bueno, gracias, doctora. Y ahora al doctor Chacón Cruz, por favor. Dr. Rodman, usted está hablando de data dura, hard data que le llaman, ¿no? Data dura. La data dura existe, se ha presentado mucho en Latinoamérica. En México, con la doctora Mireya Vázquez y yo hemos tenido reuniones con las personas encargadas de tomar decisiones en vacunas y la solicitud de ellos era, no hay data, hay data. Hay data y hay data clara, hay data dura y convincente. Lo que no tenemos es voluntad política y eso es algo que a nosotros, los médicos, los investigadores, nos frustra mucho. Y bueno, y la segunda parte de la respuesta ya la dio el doctor Cravioto mucho mejor que como yo la pudiera decir, que es actualizar los programas de vacunación. Hay mucha gente no vacunada, hay mucho problema de migración. México ni se duda que tiene un problema de migración espantoso. Más yo, que yo soy nacido y criado en Tijuana, que es la frontera más transitada del mundo, ¿no? De tal manera que eso también hay que abordar y muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctor. Y doctor Melgar, por favor. Gracias. Creo que podemos recomendar varias cosas y ya se ha dicho, creo, lo más importante, pero tal vez insistir un poquito en vigilancia. Creo que vigilancia es sumamente importante y fue un denominador común la vigilancia no óptima que se tiene en la región. Luego, pues mantener la insistencia ahí, como decía Enrique, a veces es cuestión de voluntad política y pues tenemos que insistir. Y actividades como esta, la verdad, hemos tenido la oportunidad de ver la introducción de varias vacunas y usualmente se lleva un proceso que incluye el crear conciencia colectiva sobre la importancia de las enfermedades y agradezco realmente la oportunidad de estar acá porque son estas actividades las que van juntando un poquito un granito de arena para que logremos llegar no solo a las autoridades, sino también a la población y que la población también exija la introducción de estas vacunas. Gracias, doctor. Y para concluir, por favor, doctora Mariño.
sus comentarios. Muchas gracias. Creo que ya muchas de las cosas se han dicho. Yo lo diría en 4 puntos. Ya todos dijeron mejorar vigilancia y no solo vigilancia, sino vigilancia en reporte, que sea fácil acceso a reportes. Si yo quisiera saber datos de Colombia y ustedes lo están mirando en internet desde otros países, que sea acceso, porque eso sirve para todos los países. Aumentar y mejorar coberturas. No podemos hablar de cómo nos va con una vacuna si sus coberturas son bajas. Educación, y yo creo que eso es bien importante, no solo a la comunidad, sino también al grupo médico y grupo de salud, que muchas veces consideran enfermedades como varicela, que no son importantes, y divulgación, es decir, seguir haciendo publicaciones que nos sirven a todos de apoyo, lo que hacen en otros países, para lograr que nuestro país tome alguna u otra decisión. Creo que con eso más o menos resumo lo que ya veníamos todos diciendo y agradezco a todos porque fue una gran experiencia. Muchas gracias a todos. Bueno, y para concluir, tenemos ya un panorama bastante certero de lo que está pasando en la región y desde AHF le agradecemos a todos los panelistas, a los expertos, al Wilson Center por cedernos su plataforma para tener estas charlas tan importantes, y bueno, tenemos la esperanza de que con estas conversaciones podamos abrir las puertas para generar cambios beneficiosos para la salud pública, y en este caso para la varicela y la introducción de la vacuna en los países que todavía no la tienen, con datos claros de beneficios. Y bueno, ahora les vamos a presentar un video que muestra un poco la realidad regional de Latinoamérica con respecto a la varicela, con datos, y les agradecemos mucho, esperamos poder seguir esta conversación en un futuro cercano. Gracias a todos. Varicela en América Latina y el Caribe. A medida que la población de América Latina y el Caribe crece, también lo hacen las necesidades relacionadas con la atención sanitaria de la región. Aunque el acceso se ha ampliado enormemente en las últimas décadas, los acontecimientos recientes han puesto de manifiesto y agravado los problemas existentes en los sistemas sanitarios de toda la región. En el campo de la inmunización en la salud pública, las políticas regulatorias, los datos limitados y la falta de acceso a la vacunación son algunas de las barreras que impiden la optimización del sistema. Un ejemplo es la vacunación rutinaria contra la varicela. La varicela suele ser leve y autolimitante. Sin embargo, no debe considerarse una enfermedad benigna, ya que sus repercusiones pueden ser graves. La varicela puede estar asociada a complicaciones e incluso a la muerte, y plantea una importante carga clínica y económica en las regiones donde no existe un programa nacional de vacunación infantil. Las complicaciones más comunes de la varicela en los estudios fueron infecciones cutáneas, 3 al 61%, seguidas de infecciones respiratorias, 0 al 15%, y problemas neurológicos, 1 al 5%. Para ilustrar, se calcula que la incidencia mundial anual de la varicela se sitúa entre 2 y 16 casos por cada 1000 personas. Las variaciones regionales pueden atribuirse a factores como la edad, la densidad de población, el clima y la asistencia a guarderías. Aunque los datos disponibles sobre la varicela en América Latina y el Caribe son limitados, las estimaciones indican que la incidencia de la varicela en niños menores de 15 años es de 42.9 casos por cada 1000 personas al año. Esto equivale a una tasa de mortalidad de 0.5 muertes por millón de niños entre 5 y 14 años. Los niños menores de 5 años son los más afectados. Es claro que la carga de la enfermedad es mayor en los países donde la vacunación contra la varicela no forma parte de los programas nacionales de inmunización infantil del sistema de salud pública. Desde el 2019, solo alrededor de 16 de las 35 naciones de América Latina y el Caribe requieren la vacunación contra la varicela. Como ejemplo, Brasil registró una reducción de las tasas de hospitalización del 47.6%, de 27.33 a 14.33 por cada 100.000, 3 años después de la introducción de una dosis única en niños de 1 a 4 años de edad.
Dado que la varicela no es una enfermedad de notificación obligatoria en Brasil, como sucede en otros países, la información sobre la transmisión se limita solo a los casos de hospitalización. Por otra parte, muchos países de la región como México, Guatemala y Venezuela no vacunan universalmente contra la varicela y solo 10 países utilizan el esquema de 2 dosis recomendado internacionalmente para reducir el número de casos y brotes, con el potencial de eliminar la enfermedad. Si bien la inclusión de la vacunación contra la varicela en el calendario nacional no garantiza la obtención de niveles completos de inmunización, se prevé que proporcione una importante reducción de casos, lo que podría evitar muertes y contribuir a un impacto económico positivo en la salud pública. El reto para los países que ya han implementado la vacunación universal es mantener altas tasas de cobertura, controlar la eficacia de la vacuna, gestionar los brotes de la enfermedad y cambiar los patrones de la misma. Esto es especialmente importante tras la pandemia de COVID-19, que ha provocado descensos de la cobertura tan importantes como el 20% en algunos países. El ritmo de esta caída de la cobertura no es fácil de recuperar. La forma en la que se recupere dependerá de las políticas y estrategias gubernamentales en el sector de la salud pública. El reto para los países que no han implementado la vacunación universal en el calendario regular es vigilar los brotes, diagnosticar y tratar la enfermedad de forma temprana y eficaz, ya que las complicaciones suponen una carga para el sistema sanitario y una preocupación innecesaria para la salud de los pacientes y sus familias. En última instancia, estos países se beneficiarían de la inclusión del modelo de 2 dosis en sus programas regulares de inmunización. La vigilancia de la varicela es esencial para identificar a tiempo los casos y brotes de este evento viral. Proporciona las herramientas para tomar medidas de control que ayuden a reducir la incidencia y las complicaciones de la enfermedad. En la actualidad, las tasas de incidencia de la varicela son menos fiables debido al subregistro y a la falta de notificación obligatoria por parte de las autoridades sanitarias. En América Latina, existe una importante oportunidad de colaboración regional. Se trata de reunir, actualizar y consolidar los datos de vacunación, lo que permitirá a los países generar estrategias más sólidas, consolidar alianzas de trabajo y reducir la carga de la enfermedad.